¡Feliz Navidad! Y sí, todavía sigue siendo tiempo de Navidad. Así que, aunque ya las tiendas estén saturadas de cosas del 14 de febrero, qué sé yo, no, todavía es tiempo de Navidad. Recuerda que nosotros no estamos celebrando una fecha. No hay que reducir nuestra fe cristiana a la mercadotecnia o a eventos sociales, no. Nosotros no celebramos una fecha, estamos celebrando un acontecimiento que Dios se ha hecho hombre y eso es tan grande que no cabe en un día. Por eso todo este tiempo de Navidad que todavía estamos viviendo desde el 25 de diciembre hasta, pudiéramos decir, un día antes o las vísperas del bautismo del Señor, todo ese tiempo sigue siendo Navidad. Así que ¡feliz Navidad! Si no le has dicho a alguien ¡feliz Navidad!, todavía tienes la oportunidad porque seguimos viviendo en tiempo de Navidad. Y nuevamente, este tiempo, alguien pudiera decir, bueno, tampoco celebramos tiempos, estamos celebrando el acontecimiento. Pero para que el acontecimiento cobre fuerza e importancia, lo tenemos que situar en alguna fecha. Pero no es la fecha, no es el tiempo, es la experiencia. Y esta es la experiencia de Navidad. ¿Qué tanto estás viviendo tú esta experiencia de Navidad? ¿La vives solamente por los foquitos, los cantos, la radio, la música, los adornos en las tiendas? ¿O la estás viviendo porque realmente es una experiencia de fe? De que realmente Jesús ha llegado a tu corazón nuevamente como una nueva revelación. Es tiempo de Navidad, que no se nos olvide. Y vayamos directo al Evangelio. Porque cuando leía el Evangelio, ciertamente, no les voy a mentir, tuve que leer este Evangelio muchas veces porque ya me venían las mismas ideas y yo decía, no, esto ya lo dije, esto también ya lo dije. Y yo, Señor, algo nuevo, algo nuevo. Y ya cuando casi me daba por vencido y que cierro la Biblia, en ese momento empecé a sentir una nueva inspiración, una nueva idea, un nuevo mensaje. Y creo que es para mi vida. Indudablemente espero que también a ti te pueda ayudar. Escuchemos el Evangelio. Dice así. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo, en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo, «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. El Evangelio ya nos está poniendo un contexto. Esto sucede después de la multiplicación de los panes, que no es cualquier milagro. Es decir, pienso yo que humanamente hablando, la multiplicación de los panes debió de haber sido algo extraordinario. Es decir, todos los milagros son extraordinarios, pero particularmente este milagro de la multiplicación de los panes, un evangelista nos dice que incluso después querían coronarlo rey. Y Jesús se les escapó, no quería eso. Es decir, este milagro incluso pareciese que monetariamente es el que más redituaba. La multiplicación de los panes. Si Él puede multiplicar los panes, si Él puede crear cosas de la nada, entonces, ¿qué lo puede detener? Nada.
Sabemos que un signo o un milagro muy fuerte fue, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Pero fue por eso digo humanamente, este milagro debió de haber movido mucho incluso el ego de algunas personas. Se sorprendieron de que todos fueron partícipes de algo sensible que pudieron tocar. No solamente que vieron que el milagro sucedió en alguien más, sino que ellos recibieron ese milagro, la multiplicación de los panes, de los peces, y hasta sobró. Aspectos importantes del Evangelio de hoy. La multiplicación es justamente antes de esto que estamos leyendo. Jesús obliga a sus discípulos a que se suban a la barca. Usualmente después pienso yo que de un evento de este tipo, cuando Jesús despide a la gente, pues es cuando recibe todos los elogios. Al final, qué bien lo hiciste, maestro, el milagro estuvo muy bien. Gracias por el pan, el mejor pan que he comido. Señor, muchas gracias por sus palabras. Seguramente las despedidas han de haber sido de mucho elogio, de mucha vanagloria. Jesús no quiere que los discípulos se queden ahí. Los obliga a que se suban a la barca y que se le adelanten. Cosas totalmente diferentes. Veamos el contraste de estar en tierra firme y de subirse a la barca, de recibir los elogios y de estar en el silencio, en la barca, en medio del mar, de poder compartir entre todos y recibir algo de la gloria de que también ellos fueron los que ayudaron en estar repartiendo los canastos. Jesús los obligó a que se subieran a la barca. Eso nos recuerda un texto del Antiguo Testamento donde Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Eso para los servidores, los que estamos cerca del ministerio, cuando somos instrumentos de Dios, hay que recordar eso. Nunca hay que recibir un aplauso. Todo es para Jesús. Él no comparte su gloria. Ahora, los discípulos se suben a la barca. ¿Por qué no quedarse en tierra firme? ¿Por qué no quedarse con Jesús orando en tierra firme, en el monte? ¿Por qué la necesidad de Jesús de mandarlos a la barca, al mar, de noche? Es todo un contraste. Porque en la seguridad de la tierra es donde ahí ellos estaban viendo, por decir algo, el milagro. Es donde ellos pudieran cosechar un poquito de autoestima, de buenas palabras, de motivarse. Pero en el silencio, en la noche, en la barca, en la tormenta, Jesús lo sabía, iba a haber una tormenta. Los mandó, los obligó. Es que tenemos que entender esto. Seguir a Jesús no es solamente en los momentos de gloria. También tiene que ser en los momentos de tribulación. Y pareciese que la obediencia a la palabra de Dios es más valiosa cuando nos lleva a subirnos a la barca. Porque en tierra firme, cuando tú estás parado, estás firme, estás en un lugar, estás estacionado. Y la fe no es un estar estacionado, es un viaje, es un peregrinar. Y cuando te subes a la barca, no te subes porque la barca va a ser tu lugar, es porque te estás moviendo. Y así es la fe. No te quedes solamente en el momento de la gloria. Te tienes que mover, tienes que remar más adentro, tienes que cruzar al otro lugar. Los discípulos suben y empiezan a batallar. ¿De qué habrán estado ellos hablando en la barca? No lo sabemos, pero se cansaron porque humanamente querían remar para que Jesús llegara. Y esto pudiéramos hacerlo todo un retiro espiritual. Humanamente ellos se cansaron de remar porque hasta el viento era contrario. Estaban en el mar y ya sabemos que el mar simboliza la tempestad, el mundo, las tentaciones, la angustia, la inseguridad, la maldad, la tormenta. Ellos están en el mar, cansados porque quieren ellos llegar a la otra orilla.
Jesús estaba orando. Y lo hemos visto en otros momentos, incluso en otra tormenta, cuando Jesús está en la barca, dormido, en oración. Jesús termina la oración, él ve que están batallando y él camina sobre el agua. También Pedro en una ocasión caminó sobre el agua, pero cuando la mirada está puesta en Jesús y no en él mismo y no en nosotros mismos. Los discípulos en la barca pareciese que la mirada la tenían puesta muy en ellos, que cuando ven a algo afuera, cuando ven a Jesús caminando sobre el agua, que va a parecer que los va a pasar de largo, ellos se espantan y empiezan a gritar. No lo sé, puede ser de miedo porque no lo reconocieron, porque creían que era un fantasma, porque Jesús no estaba ahí, porque les iba a pasar de largo y Jesús no estaba ahí. Lo interesante es la forma en cómo Jesús se presenta. No tengan miedo, no tengan miedo. Igual que cuando resucitado se presenta, no tengan miedo, soy yo. Se sube a la barca y se detiene la tempestad. Más que tratar de remar con nuestras propias fuerzas en el momento de la tempestad, habría que invitarle a Él a que se suba a la barca, a que se suba con nosotros. Es como todo un proceso espiritual este evangelio. En un momento de mucha gloria, de mucha alegría, ahí Jesús no nos quiere ver estacionados mucho tiempo. Súbete a la barca, pero va a haber tempestad, va a haber tormenta, va a ser de noche, vamos a estar solos. Que te subas a la barca, te digo. Se suben a la barca. ¿Por qué remas? ¿Por qué usas tus propias fuerzas? Invita a Jesús. Esa pudiera ser la enseñanza. Y al final el Evangelio dice que los discípulos todavía no terminaban de entender lo de la multiplicación de los panes. Es que no tenemos que entender todo. No tenemos que entender todo. Dios no me está pidiendo que yo entienda todo su plan. Lo que Él me está pidiendo es que yo sea fiel. Dios a mí no me revela la meta. Él me muestra el camino que yo tengo que seguir. Yo no tengo que entender el porqué de la multiplicación de los panes y el por qué Jesús me mandó a la barca, por qué hay una tormenta y por qué Jesús viene caminando y por qué se calmó la tempestad. No hay mucho que entender. Quizás nunca lo vamos a entender. Solamente habría que abrir nuestro corazón y vivir y aceptar el momento en el que estamos viviendo y saber que el mismo Jesús que hizo la multiplicación de los panes, el mismo Jesús que hizo un milagro en nuestras vidas el día de ayer, que de una manera poderosa fuimos testigos, es el mismo Jesús que quiere subirse a la barca conmigo cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una tempestad. Él no me abandona. Él quiere subir conmigo. Y cuando yo humanamente no puedo llegar a donde Él está, tengo que tener la seguridad que Él sí puede llegar a donde yo estoy. Él sí puede caminar sobre el agua y llegar a donde yo estoy. Así que preguntas que pudiéramos hacernos es, ¿en dónde estoy ahorita? Me quedé estacionado en ese momento de gloria de la multiplicación de los panes y estoy yo también recibiendo los aplausos que solamente Jesús debe de recibir. O ya obedecí y me subí a la barca, pero ¿cuál es mi actitud en la barca? ¿Cuál es mi actitud en los problemas? ¿Cuál es mi actitud en la dificultad? ¿Orar y confiar en Dios? ¿O angustiarme por el miedo que tengo? Y el miedo incluso va a hacer que yo ni siquiera sea capaz de reconocer cuando Jesús viene a mí. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Invitemos a Jesús a venir con nosotros, a que se suba y que en esta jornada de nuestra vida, que nuestra vida es todo un peregrinar, Él pueda también acompañarnos. Y juntos iremos remando de gloria en gloria. Porque si no entendíamos el milagro anterior, tranquilo, tampoco vas a entender el milagro que viene a tu vida. Lo seguro es que
no hay que quedarnos en ninguna situación. Siempre hay que avanzar con Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, que camina sobre la tempestad, que camina sobre las aguas, que camina sobre los problemas y que viene en nuestro auxilio, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La educación no debería de ser algo que nos ayudara a vivir. La educación más bien debería de ser vivida. Jesús no nos enseñaba cómo deberíamos de vivir nuestra vida espiritual. Jesús enseñaba a sus discípulos a vivirla. Y Jesús mismo metía a sus discípulos a la barca, a los problemas, o hacía que ellos fueran instrumentos de su bendición en el momento de repartir los panes. Cuentan por ahí que en una universidad invitaron a un escritor muy famoso, a C.K. Lewis, a que diera una clase sobre algunos estudiantes que querían ser escritores como él. Llegó pues este escritor a la sala de conferencia, sacó sus documentos para exponer la clase, levantó la mirada e hizo esta pregunta: ¿quién de todos ustedes quiere convertirse en un escritor? Todos los estudiantes levantaron la mano, sin excepción todos. Muy bien, él les dijo, pues muchas gracias. Guardó todos sus papeles y dijo, entonces lo que deben de hacer es ir a su casa y empezar a escribir. Guardó todo y se fue. La conferencia terminó. Esto es muy interesante porque este escritor, él pudiera dar una clase de motivación para escribir. Pero si tú ya tienes el deseo, ¿qué haces? Escribe. Pareciese que es lo mismo que Jesús hace con nosotros. Cuando se trata de motivarnos, Él nos va a dar una motivación. Pero si ya queremos vivir nuestra fe, no te quedes estacionado. Camina y no tengas miedo de pasar por bosques o por desiertos. Tú sigue caminando al lugar que Él te mostrará. No trates de entender, más bien vive, que viviendo es como se disfruta. Que tengas un excelente día.